Continuamos con el acuerdo multidimensional entre India y Rusia que ha irritado a Estados Unidos. Durante una cumbre en Nueva Delhi este viernes entre el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi, se afirmaron un total de 8 acuerdos que cubren las actividades espaciales, los ferrocarriles y un pacto para desarrollar 6 proyectos de energía nuclear en India. Putin y Modi acuerdan establecer un objetivo común para impulsar el comercio a 30 noticias. El dólar estadounidense podría perder su posición en el comercio del petróleo. A principios de este mes, el ministro de Energía ruso, Alexander Noval, expresó la necesidad de avanzar en el uso de divisas nacionales. Este comentario tuvo lugar después de que el ministro de Finanzas del país, Anton Selianov, expresara que el dólar es una herramienta de riesgo para los pagos. La Unión Europea también está trabajando para crear canales específicos de pago que facilitarán los negocios con Irán. Hispano que dice haber sido víctima de abuso sexual está demandando al Vaticano. Él busca que el Vaticano divulgue los nombres de religiosos abusadores de niños en todo el mundo, que asegura la Santa Sede mantiene en secreto. También exige que se publiquen todos los archivos de abusos enviados a la Santa Sede para ser investigados, incluyendo uno con 3.400 casos. Además pide que se divulgue la identidad de altos funcionarios de la Iglesia que han sido cómplices en el encubrimiento del abuso sexual infantil, incluyendo cardenales y obispos a nivel internacional. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha sido interrogado una vez más en relación con una larga investigación de corrupción que ha amenazado con derrocarlo. Netanyahu fue interrogado durante unas 5 horas este viernes. Esta es la 12ª vez que el político ha sido interrogado como parte de la investigación. La policía recomendó que lo acusaron de corrupción. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado cargos. La policía afirma que Netanyahu usó su poder político a cambio de ganancias personales. El portavoz del primer ministro ha reiterado su inocencia. Las tensiones entre Moscú y Occidente no paran de crecer. La OTAN va a llevar a cabo su mayor despliegue de los últimos 20 años en unas maniobras en el Báltico y ha reconocido que uno de los motivos es la disuasión a Rusia. La Alianza Atlántica, junto con la Unión Europea y Estados Unidos, han cargado contra Rusia tras las acusaciones de Holanda y el Reino Unido de su intento de perpetrar ciberataques contra organismos internacionales, concretamente contra la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas con sede en La Haya. Esto se suma a las acusaciones de Washington contra 7 supuestos miembros del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia por piratear empresas de control de dopaje para intentar tapar el escándalo de los atletas rusos. El Kremlin lo niega todo y asegura que estas nuevas acusaciones son simplemente un medio para imponer nuevas sanciones a Rusia. Toda esta polémica se traduce en frustración entre los ciudadanos rusos. Si bien la posición de la clase política rusa sobre las acusaciones de ciberataques es inequívoca, las opiniones de los rusos están divididas. Algunos están de acuerdo con el Kremlin y consideran que todo esto es una guerra de información. Otros lo califican de fracaso, un fracaso de la inteligencia rusa. El desempleo en Estados Unidos está en su momento más bajo desde hace 49 años, con una tasa que cayó al 3.5% en el mes de septiembre. A pesar del buen dato, y aunque se crearan 134,000 nuevos puestos de trabajo el mes pasado, la economía creció por debajo de las expectativas y el promedio mensual del año. El paso del huracán Florence redujo algo las posibilidades de crear nuevos empleos, según la valoración que hace el Departamento del Trabajo.
pesar de los gritos femeninos de protesta para interrumpir la votación, Kavanaugh finalmente ha sido nombrado juez del Tribunal Supremo. Con 50 votos a favor frente a 48 en contra, Brett Kavanaugh, propuesto por Donald Trump, se convierte, pese a las críticas, en juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sergeant at Arms will restore order in the gallery. The clerk will call the roll. La votación se ha desarrollado en medio de la polémica. Sobre Kavanaugh recaen varias acusaciones de mujeres, pero una investigación express del FBI le excluye esta semana de toda culpa. Una decisión que ha hecho estallar la ira de la opinión pública y también de los demócratas, que criticaban al FBI por realizar una investigación sin tener en cuenta la palabra de las supuestas víctimas. Mientras tanto, cientos de personas congregadas por el movimiento Women's March han protestado desde este sábado por la mañana frente al Capitolio en Washington por una decisión que consideran injusta y que echa por tierra los derechos de las mujeres. A pesar de haber presionado a los legisladores durante toda la semana para votar en contra de Kavanaugh, sus esfuerzos no han servido para nada. Una Rumanía dividida decide en referéndum una posible modificación de la Constitución para prohibir los matrimonios gays. Durante todo el fin de semana, unos 19 millones de electores están llamados a votar. La legislación rumana no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo que pretende esta consulta es bloquear mediante una reforma constitucional la posibilidad de aprobarlo en el futuro. Entre quienes ya han votado, el jefe de la Iglesia Ortodoxa rumana. Participar en esta votación es un derecho, un honor y una bendición, ha dicho. Según los sondeos, un 90% de los participantes votarán sí a la modificación. El referéndum solo será válido si se alcanza un 30% de participación como mínimo. Las escuelas privadas en Venezuela van vaciando sus aulas. Tras el incremento salarial de 3.400% ordenado por el presidente Nicolás Maduro en agosto, los colegios aumentaron sus matrículas para pagar profesores, desafiando la amenaza del gobierno de intervenirlos si las alzas eran elevadas. El año pasado cerramos con una matrícula de 110 y aperturamos este año con 50 alumnos exactos. Esto nos lleva a buscar soluciones, de ver qué hacer con un personal, cómo notificarle a los papás que estábamos a punto de cerrar. En consecuencia, muchos padres no pudieron solventar el incremento. Aún pudiendo pagar las matrículas, a algunos les cuesta comprar útiles y uniformes. Buscando estrategias para aplicar nuestro pensum de estudio, conseguimos el método María Montessori. Este método es que podemos fusionar ciertas aulas. La Asociación de Institutos Educativos Privados aseguró que unos 400 colegios están en riesgo de cerrar tras las reformas que devaluaron la moneda en 96% y prevén un aumento del IVA y la gasolina. En los colegios de la clase alta de Caracas empezaron a cobrar en dólares. Se pagan unos 100 mensuales más una cuota anual de entre 600 y $1,000 según fuentes del sector. En el caso de nosotros, se han retirado porque se van del país. Casi todos los que se han ido, puedo decir que el 90% debe ser por retirada, por ida del país. Entre las familias que se han quedado en Venezuela hay un éxodo de escolares a la educación pública, que es gratuita, según admitió el Ministerio de Educación. 1.649 es la última cifra de muertos que deja el terremoto y posterior tsunami de Indonesia de la semana pasada. Y las autoridades creen que ese número se va a disparar porque hay cientos de desaparecidos. Muchos quedaron sepultados por hundimiento de tierras y avalanchas de lodo. Una semana después también llega alguna noticia esperanzadora. Los equipos de rescate han encontrado a 31 adolescentes con vida atrapados en 2 colegios de pequeñas localidades. Se estima que se tardarán entre 4 y 5 meses en retirar los escombros y el barro en las zonas afectadas. Los aludes han dejado paisajes apocalípticos como el de Balaroa. Imaginen que el suelo empieza a desplazarse, a bailar en una especie de efecto de arenas movedizas. Es lo que vemos en este vídeo grabado en un barrio de Palu tras el terremoto y el tsunami. Y por si no fuera poco terrible, el colofón es una especie de avalancha de barro que lo cubrió todo. 8 días después, volvemos a la zona, cuando las excavadoras todavía continúan quitando lodo en busca de desaparecidos. Hasta estas palmeras se han movido, nos dice este vecino que sigue sin entender qué sucedió. Fenómenos geológicos de la Tierra cuando se rompe con un potente terremoto.
En este otro barrio, Balaroa, además, el suelo se sumergió hasta 10 metros de profundidad. Todavía hay tramos en los que si pisamos la tierra se hunde. Es aquí donde las autoridades creen que hay miles de desaparecidos enterrados cuando se produjo ese efecto de que el barro se fue comiendo y absorbiendo todo lo que encontraba. Se llama licuefacción y puede afectar a suelos ya de por sí húmedos. Entre cráteres con agua y casi 2000 casas desaparecidas, los restos de una vida que algunos tratan de recuperar. Razlid vuelve a lo que queda de su casa. Encuentran monedas, el ventilador de la habitación, pero lo que no hallan es lo más importante. Mi hermana está aquí. No se ha encontrado, añade su primo. Y solo ellos y el aire moviendo las hojalatas de los antiguos tejados rompen el silencio característico de los cementerios. Simpatizantes del candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, se manifestaron el sábado en una caravana en Brasilia, en la víspera de la elección a la que el derechista llega como favorito. Bolsonaro es lo mejor para el país, es la esperanza de un país mejor. Si no tenemos a Bolsonaro, el país será una Venezuela. Bolsonaro tiene 36,7% de intención de voto, según una encuesta del Instituto MDA para la Confederación Nacional de Transportes difundida el sábado. Le sigue Fernando Haddad del izquierdista Partido de los Trabajadores con 24%. Ambos candidatos son también los que generan más rechazo entre el electorado. La retórica incendiaria de Bolsonaro, con comentarios homofóbicos y machistas, dieron lugar al movimiento El No, que el sábado se manifestó en Sao Paulo contra el excapitán del ejército. Espero que haya una segunda vuelta y que podamos movilizarnos contra Bolsonaro. El nombre es extraño, Ledu Mahadi Mafube. El tamaño era descomunal, el doble de un elefante, 4 metros de altura sin considerar el cuello y la cabeza y un peso de 12 toneladas. Increíblemente, la nueva especie de dinosaurio descubierta por un equipo de paleontólogos sudafricanos era herbívora. Por el tamaño y lo que sabemos del registro de los fósiles, en ese tiempo, hace 200 millones de años, en el Jurásico temprano, nada más grande había caminado en la Tierra, literalmente el dinosaurio más grande que conocemos hasta ese punto. Después de eso se hicieron más grandes, pero es el primer verdadero gigante. Según científicos, este coloso podría ser el ancestro lejano de los gigantes saurópodos popularizados por el clásico de Steven Spielberg, Parque Jurásico. El nombre del dinosaurio, Ledu Mahadi Mafube, significa un gran trueno al amanecer.